natural del ser humano y que en cada escritorio de cada computador iba a existir un computador personal. Eran los años 70. Pues, ¿qué hizo Steve Jobs con su emprendimiento? Pues obviamente empieza a contarle a sus amigos, empieza a hablar a la gente del tema y la gente no le creía. La gente le decía, tú estás loco, ¿cómo se te ocurre que en algún momento la gente va a querer tener computadores en su casa? ¿Para qué querría yo tener un computador en mi casa? Decían los amigos de Steve. Estás tostado. No le creían, pero él tenía visión. Y cuando una persona tiene visión, no le importan las opiniones de los demás. Primer concepto clave. Cuando tienes visión y estás seguro de que ese es el camino que has de tomar, la visión de los demás o la opinión de los demás ya no importa, porque tú eres capaz de ver lo que otros no han visto. Y si eres capaz de verlo, eres capaz de hacerlo realidad. Tienes que poder creer para crear. Segundo concepto que entendí en este proyecto de emprendimiento, el tema del liderazgo. Liderar tiene mucho más allá de hacer que un grupo de personas te sigas. Liderazgo tiene que ver con influencia. Liderazgo tiene que ver con aprender a trabajar en equipo. Liderazgo tiene que ver con entender que las personas tienen emociones. Y como las personas tienen emociones, se motivan y se desmotivan. Tienen momentos de valentía y momentos de coraje. Tienen momentos también de desilusión y de desmotivación. Y aprender a entender las emociones de los demás e influenciarlos positivamente para que ellos también se crean capaces de hacer cosas que otros no son capaces de ver, eso es liderazgo. Entendí que tenía que volverme líder, no solamente para tener éxito en mi negocio, sino para tener éxito en cualquier aspecto de la vida. Y como entendí ese concepto, comencé a rodearme con personas que consideraba líderes de influencia. Comencé a leer libros y biografías de personas que tenían el éxito que yo quería, de personas que estaban emprendiendo negocios y de personas que estaban cambiando la manera de pensar de la gente a su alrededor. Y al hacer esto comenzó a cambiar mi mente. No fueron los productos que estaba comercializando, no fue el plan de compensación, no fueron las ganancias a largo plazo, ni el plan de negocios que me había planteado, lo que realmente me ayudó a adoptar una mentalidad ganadora. Fueron las personas con las que comencé a asociarme, la información que comencé a escuchar todos los días y lo que comencé a ver y a vislumbrar que podía ser un futuro tangible para mi vida. Segundo concepto, liderazgo. Tercer concepto, igual de importante. El tema de aprender a ser diferentes. Seth Godin tiene un libro muy famoso que habla de las tribus, pero tiene un concepto también muy revolucionario que es el concepto de las vacas moradas o las vacas púrpura. Y dice Seth Godin de que generalmente cuando uno va en la carretera, por lado y lado uno ve fincas, ¿no? Uno ve tierras y en esas tierras a veces, dependiendo de si tienes un país ganadero, hay vacas. Vacas marrones o vacas blanco con negro. Son comunes, son aburridas, abundan, hacen parte del paisaje. Pero imagínate que vas manejando ese día y a lo lejos vislumbras una vaca morada. Algunas personas se quedarían mirando la vaca morada. Otros detendrían el vehículo para acercarse y tomar una foto a la vaca. Algunos incluso de pronto no pararían el vehículo, pero cuando lleguen a su destino le contarán a todas las personas que vieron una vaca morada, una vaca púrpura. Y llegan a sus papás, a sus familiares. Imagínate que vio una vaca púrpura en el camino. Me encontré una vaca morada. ¿Cómo es posible que la vaca sea morada? La vaca morada no se podría salir de la cabeza de la gente que la ve. Hoy en día, los profesionales son vacas marrones. Abundan. Son comunes. Son aburridos. Hacen parte del paisaje. Las personas que están teniendo éxito en la vida hoy en día aprendieron a ser vacas moradas. Aprendieron a diferenciarse de los demás. Aprendieron a tener un valor agregado o unas habilidades desarrolladas que los hacen diferentes. Steve Jobs, para seguir con el ejemplo, cuando le preguntaban cuál era el secreto de éxito de Apple, él no decía que, él no miraba la competencia y se preguntaba qué los hacía mejores. Steve Jobs siempre decía, uno tiene que mirar a la competencia y preguntarte qué te hace diferente, qué te hace más morado. Hay una serie de habilidades a desarrollar para hacerte más morado. Y un último elemento, antes de terminar, tiene que ver con el miedo. La mayoría de las personas que quieren emprender, una de las principales razones por las cuales dejan su proyecto, dejan su emprendimiento, tiene que ver con el miedo. El miedo al fracaso, el miedo al que me digan que no, el miedo al ridículo, el miedo al que dirán. Y pues como se dan cuenta, Steve Jobs ha sido uno de los grandes mentores que he tenido en el camino. Y una de las cosas que él ha hecho ha sido que grabó una conferencia en Stanford para un grupo de profesionales que se recién graduaban de la universidad. Y en esa conferencia hablaba de varios puntos, pero hay un punto trascendental que a mí me conmovió completamente. Al final él hablaba
de que le habían pronosticado un cáncer y que le quedaban pocos años de vida. Realmente, después de esa conferencia, vivió 3 años más. Esos 3 años de Apple fueron los 3 años de mayor innovación y desarrollo, de mayor invención de nuevos inventos y nuevas empresas, nuevos productos, etc. Y en ese momento es cuando Steve Jobs explica cuál era el secreto. Él decía, recordar que voy a morir pronto es la herramienta más importante que haya encontrado para ayudarme a tomar las grandes decisiones de mi vida. Porque prácticamente todo, el orgullo, el ridículo, el miedo al fracaso, se desvanece frente a la muerte, dejando solo lo que es verdaderamente importante. Recordar que vamos a morir, le decía a los jóvenes, es la principal forma que yo conozco para recordarme que no tengo nada que perder. Ya estamos desnudos. No hay razón para no seguir tu corazón. Y a veces me doy cuenta cuando hablo con la gente, cuando hablo con los jóvenes y comenzamos a hablar del tema de emprendimiento, de que mucho tiene que ver con el miedo. ¿Qué pasa y si fracaso? ¿Y qué pasa si me dicen que no? ¿Qué pasa con el qué dirán? ¿Qué pasa si no logro lograr o no logro trascender o alcanzar las metas que me propongo? Mi hermano, hasta donde tú y yo conocemos, la vida solo es una y no hay ensayos. Una de las cosas más importantes para mí fue entender que el fracaso no era más que el proceso encaminándote hacia el éxito. Toda persona que ha tenido algo de éxito en la vida tuvo que fracasar una que otra vez en su intento o tuvo que tener derrotas temporales. Por ejemplo, cuando aprendimos a montar bicicleta, yo me acuerdo que uno al principio tenía unas rueditas de apoyo y esas rueditas te apoyaban y te ayudaban en el camino. Esas rueditas de apoyo, cuando yo empecé a emprender, era un grupo de personas que comenzaron a asesorarme y a mentorearme en el camino, en el cual yo podía llevar todos mis problemas y preocupaciones. Pero llegó un punto donde tú sabías que ya no necesitabas más las rueditas y era el momento donde había que quitártelas. ¿Y qué pasó cuando te quitaste las rueditas? Pues obviamente comenzaste a intentar montar bicicleta y te caías, te raspabas las rodillas, era un proceso natural. Yo no me imagino un padre diciéndole a su hijo, deja de levantarte, ¿para qué sigues intentando montar bicicleta? Deja de perder el tiempo, ya te caíste 2 o 3 veces, no vuelvas a levantarte, quédate abajo. Yo siempre veía a los padres alentando a sus hijos a volverlo a intentar una y otra vez. Y eso es precisamente lo que uno hace con el emprendimiento. Uno empieza a montar bicicleta y se sabe que en el camino probablemente se caiga un par de veces, pero tienes que volver a intentarlo y volver a intentarlo y volver a intentarlo hasta que llega un punto donde encuentras ese momento de equilibrio, donde ya es casi que automático montar bicicleta, donde no tienes que pensar en cómo lo estás haciendo, simplemente ocurre. Ese momento llega en el momento para todo emprendedor cuando entiende que fracaso en fracaso se alcanza el momento donde uno lo hace natural. Hace 4 años comenzamos un proyecto de emprendimiento, mi hermano y yo. Comenzamos a entender algunas de las cosas que les he comentado, comenzamos a trabajar, por supuesto que hubo caídas, por supuesto que hubo errores, por supuesto que hubo cosas que no salieron como esperábamos, pero de tanto intentarlo y progresar una y otra vez, comenzó a irnos bien. Y cuando comenzó a irnos bien, comenzamos a abrir un mundo de posibilidades que no creíamos posibles a nuestra edad. Posibilidad de comprarnos cosas que siempre queríamos, de poder viajar a lugares en los que jamás pensamos que podíamos ir. Pero más importante, la posibilidad de ayudar a otras personas a que creyeran en ellos mismos y que pudieran emprender un camino también hacia la realización de sus sueños o de sus metas. Para mí, una de las mayores satisfacciones que he tenido como emprendedor ha sido esa. Y algunas veces me han dicho que lideramos un movimiento y que hacemos parte de algo más grande. No sé si sea cierto o no, pero hay una historia que me llamó mucho la atención, con la que me identifico mucho para terminar, y es cuando escuchaba la historia de Benjamin Sanders. Benjamin Sanders es un director de una orquesta filarmónica en Estados Unidos, un hombre muy famoso, muy laureado en el mundo de la música. Y Benjamin Sanders cuenta la historia de que estando en un concierto una vez con su batuta, ¿no? Él decía, yo soy la única persona en el equipo que no emito ningún sonido, que no toco ningún instrumento. Y se encontraba deprimido porque no le encontraba sentido a su posición dentro de su equipo. Un día decidió dejar la batuta y volteó a mirar al público. Y cuando miró al público se dio cuenta de que había una pareja de ancianos agarrados de las manos con los ojos brillantes, enamorados de la música que tocaban. Y siguió mirando y había un niño de 9 años que les lloraba de felicidad al ver la hermosa música que tocaba su orquesta. En ese momento Benjamin Sanders agarró la batuta con fuerza y siguió dirigiendo su orquesta con orgullo.
En ese momento él entendió cuál era su secreto o cuál era su rol y su misión en la vida. Y dice Benjamin Sanders, mi rol es empoderar a otros para que los ojos de las personas a nuestro alrededor brillen. En mi proyecto de emprendimiento, al cual probablemente te están presentando, nuestro rol es empoderar a otras personas para que los ojos de las personas que más queremos y tenemos a nuestro alrededor brillen. Te invitamos a que sigas consultando un poco más información acerca de la persona que te presentó este video y que puedas realmente empezar en este camino de emprendimiento y lo consideres como una opción para lograr cumplir tus metas y tus sueños. Muchísimas gracias y esperamos vernos en una próxima ocasión.